Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y productor nacional independiente 6.264. Nuestras redes sociales, Instagram @Unión Radio 93 piso 7, Twitter e Instagram @Malaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com en el streaming que encuentras en la pestaña de ciudades o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Malaver. El aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Y a las 19 minutos de la mañana tenemos a nuestro amigo Gabriel Reyes en línea. Él es el consultor político de todos los miércoles acá en Gente y Ciudad, consultor político y profesor de posgrado. Su Twitter e Instagram @GReyesG. Y yo decía, bueno, aquí tengo el tema, el estado posible. ¿Es ese que soñamos o el que no queremos? Porque ambas cosas son posibles. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Alejandra, me encanta el buen humor tuyo todos los miércoles. No sé si es todos los días, pero todos los miércoles tienes un humor extraordinario. Ay, gracias. Eso lo intentamos, porque imagínate, aquí estamos tratando de capacitar, de buscar la participación y no queremos desconexión con la gente, ¿no? Así es, saludo a todos quienes nos acompañan cada miércoles. El estado posible es un concepto donde muchas veces es el estado que no conocemos, ¿okay? Que no conocemos porque con el tiempo hemos recibido la información errada históricamente y hemos construido un concepto de Estado que no es el correcto. El Estado no es el responsable de nuestro presente, mucho menos de nuestro futuro. Y precisamente la concepción del Estado como la empresa y el gobierno como la gerencia es algo que ha servido durante muchos años en las clases de ciencia política para enseñarle a los ciudadanos de a pie la diferencia entre Estado y gobierno, que muchas veces se confunde y la gente dice eso es culpa del gobierno de la misma forma que dice eso es culpa del Estado. No, el Estado es como decir la empresa, es la institución y el gobierno son las personas de turno que se encargan de gestionar, de gerenciar los recursos de esa empresa o de ese Estado. ¿Qué es lo que subyace en todo esto? Un contrato social que es la Constitución. Ese contrato social es el que ordena y reglamenta lo que se puede y lo que no se puede hacer. En ninguna parte de nuestra Constitución vigente aparece que el Estado es responsable de nuestro presente y nuestro futuro. Sin embargo, nos ofrece una serie de garantías que son precisamente las que nos convierten en ciudadanos. Cuando la gente habla del Estado posible, el Estado posible es simplemente el Estado que respeta ese contrato social al pie de la letra, porque un contrato, siempre nos han dicho que los contratos se hacen para respetarse. Bueno, ese es el primer contrato, el contrato social, la Constitución. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la Constitución? Bueno, eso me recuerda un sacerdote que me decía cuántos católicos habrán leído la Biblia en su vida, pero juran que son católicos. Bueno, ¿cuántos de nosotros hemos leído nuestra Constitución? Ahí se habla de muchos derechos, tal vez de pocos deberes para la cantidad de derechos que hay, pero es importante entender el concepto de libertad, pero la libertad bien comprendida, que no es la capacidad de hacer lo que nosotros queramos, sino precisamente es el marco de acción que se ofrece para compartir, para convivir, para coexistir con personas que tal vez piensen diferente. Y entonces hay libertades sociales, políticas y económicas. Y esas tres libertades son los pilares de ese Estado posible. ¿Por qué traigo este tema y por qué planteo esto? Porque nosotros hemos reducido el concepto de la política a la politiquería, a la diatriba entre unos personajes que están peleados muchas veces
por un pote vacío y no entienden que la política es mucho más grande que ellos y que la política es precisamente buscar ese Estado posible, garantizar que exista y que ese Estado de alguna manera nos permita generar las oportunidades para progresar y lograr la calidad de vida que nos merecemos. ¿Cuáles son las desviaciones del Estado que vivimos? Primero, el Estado paternalista, el Estado responsable de que comamos. No, la Constitución garantiza el derecho a la alimentación, pero no dice que va a dar comida. Y ahí es donde entramos en una serie de contradicciones, porque muchos de quienes nos escuchan han escuchado a la vez a otras personas decir que hay que escuchar a los candidatos a ver quién te garantiza, quién te promete que te va a atender mejor, que te va a dar comida, medicina. No, en ninguna parte dice eso. ¿En qué consiste? Pero es parte de un hábito, ¿no? No, bueno, es que más que un hábito, ya forma parte de nuestra cultura política. Sí, sí. Yo recuerdo cuando estudiaba el doctorado, hace ya 20 años, el profesor Ángel Oropesa, que nos daba cultura política, nos enseñaba que cultura política es lo que precisamente está en el top of mind de los venezolanos. Cuando tú le preguntas a un venezolano, dime qué es el Estado, lo primero que te dicen es irresponsable de que yo tenga todo. Y no, es el que garantiza tus derechos para tenerlo todo. Definitivamente, la única garantía de nuestra prosperidad se debe fundamentar en nuestro trabajo, en nuestra capacidad de producir. Y esto es el paradigma que tenemos que romper. Claro. Con muchos venezolanos que están esperando que les resuelvan la vida. Y entonces el Estado, para que el Estado funcione al respecto de ese contrato, ¿verdad? Hay varios actores, no solamente el gobierno, y es el ciudadano también. Bueno, es que precisamente cuando el ciudadano... La empresa privada, etcétera, todos. Cuando el ciudadano diseña su zona de confort y en ella se achicharra, espera cada 15 días que le llegue o cada mes su bolsa de CLAP, sí. Porque entonces ya no tiene que producir ese dinero porque ahí le están dando todo menos la proteína. Sí, ahora, pero yo necesito que aclaremos, por ejemplo, el punto del artículo 91, si me ayuda Jessica para tenerlo a la mano, el artículo 91 de la Constitución es el que ha sido sujeto de reclamo durante, finales del mes de diciembre y ahora, pues, donde se debe garantizar la cesta básica no alimentaria. Ayer lo hablábamos con Oscar Mesa del Sendas de este punto, o sea, no es que se está esperando sentado, sino es que no se ha tomado en cuenta tampoco a varios actores en términos de garantizar este artículo. Dice, todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales. Clarísimo. Lo que te están dando no es el derecho a la cesta de forma material, sino el derecho a tener acceso a ella. ¿Y mediante qué? Mediante un salario digno. Pero ¿quién es el principal empleador del país? El Estado. Claro. Ajá, pero ¿quiénes son los que instrumentan el pago de los trabajadores? El gobierno. Porque el gobierno es ese equipo que gerencia al Estado. Si yo tengo unos empleados públicos que ganan una miseria, ¿qué calidad de servicio le puedo ofrecer al ciudadano? ¿Y cómo esos funcionarios van a garantizar su propia alimentación? Entonces, por supuesto, el planteamiento de la lucha de clases es algo que está totalmente fuera de moda y es lo que se quiere mantener vivo, no de los que tienen, los que no tienen, no. Hay oportunidad a todos para que prosperen, para que progresen, para que se preparen, para que estudien, para que emprendan, para que puedan abrir una empresa, para que puedan competir libremente, para que puedan producir con costos competitivos, para que puedan acceder a los medios de crédito. Ese es el Estado posible, el Estado de las oportunidades. La prosperidad del venezolano no radica en la redistribución de la riqueza del país, y esa es la peor mentira que nos enseñaron con esta lucha de clases, de un socialismo trasnochado donde esa parte del petróleo es tuyo. No, y cada vez que yo
menciono esto, es inevitable recordar la palabra de Uller Pietri, cuando decía que era el momento de sembrar el petróleo y la gente pensaba que era irse para los campos. No, es precisamente educar a la población para ser capaces de manejar el producto de ese petróleo. Yo invito a quienes nos escuchan a que revisen el caso de Noruega. Noruega es un país petrolero, Noruega es un país que tiene un fondo, Noruega es un país donde existe la renta petrolera para el ciudadano, pero Noruega es un país que se ha procurado siempre un sistema educativo de excelencia, porque lo importante no es darle dinero a la persona, sino criterio para emplearlo, y es donde no existe ese criterio. Si nosotros repartiéramos fortuna ingente a quienes hoy no tienen nada, encontraríamos lo que se ha hecho en todos los experimentos sociales y ha comprobado que sin educación y sin información el dinero no tiene sentido. Que hay un gasto desproporcionado, hay un consumismo desaforado, hay el acercamiento a los vicios, y en realidad no existe la conciencia del gasto privado sobre la base de la prosperidad de nuestro entorno. Hacia allá tenemos que ir, María Alejandra, concebir el progreso colectivo no como la suma de los esfuerzos individuales, sino como el producto de políticas públicas que, amparado en esa Constitución que tú has leído, nos garantice a todos el derecho a esa cesta, no de comida, a la cesta de servicios y de insumos, que es mucho más amplia. Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos derecho a servicios públicos de calidad. ¿Y quién presta los servicios públicos? Ahora, también hay que entender y creernos, ¿no? Y accionar en el hecho de que individualmente también somos agentes de cambio. Siempre lo hemos dicho nosotros en este espacio. Por supuesto, pero es que el cambio no es la suma del esfuerzo de los individuos, es el producto del esfuerzo colectivo. Okay. Si tú eres líder y yo soy líder, pero tú quieres liderar cohesionado, coordinado, así es. Yo por el mío, no vamos a avanzar. Así es. Pero si tú eres líder y yo soy líder, porque somos agentes de cambio y nos coordinamos sobre una visión compartida de un país posible, seguramente lo vamos a lograr. Sí. Entonces, claro, todos tenemos que ser agentes de cambio, pero no para ir cada uno por nuestra cuenta, sino para coordinarnos alrededor de una misión importante, una épica, porque implica mucho sacrificio, pero es la reconstrucción de Venezuela sobre la base del Estado posible. Bueno, no sé si quieres extenderte porque fue realmente magistral. Me queda como que más ganas de seguir hablando de este tema, como con un mensaje a cada uno de los actores, que hablemos de cuáles serían estos actores para hacer esto posible, porque me gusta que el hecho que el Estado posible es ese que queremos, en el que queremos vivir, lleno de oportunidades, y que se dice, pues, y hay muchos índices ahora a nivel mundial que está basado en que un país es rico en función a su capacidad de trabajo y de bienestar para su gente. Así que te lo dejo allí, vamos a pensarla para la semana que viene. Lo tomo como un compromiso, porque eso es hacer política con P mayúscula. Así es. Y no con esta P minúscula que de verdad llena nuestra ya estamos hartos de cosas superfluas. Así es. Gabriel Reyes, consultor político y profesor de posgrado, le agradecemos y lo tenemos acá el próximo miércoles para extendernos en esto. Invitamos a seguirlo en su Twitter e Instagram, @greyesg. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.